Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto saludarles en este nuevo día y en esta nueva oportunidad que nuestro Dios nos brinda de reunirnos para hacerle culto a Él. Es un privilegio que el Señor nos concede. Somos nosotros los bendecidos, los privilegiados que Dios nos da para estar en esta celebración de orden espiritual. A todos mis hermanos en Colombia y en todo el mundo, bienvenidos a este especial evento de orden espiritual que Dios nos concede. Mis hermanos, gracias a Dios, seguimos creciendo en el Señor y Dios día tras día, miércoles tras miércoles, nos sigue dando palabra para nosotros disfrutar de este tema tan especial y tan necesario en este mundo actual. Así que, mis hermanos, desde la experiencia que estamos teniendo, desde los testimonios que los hermanos están contándonos sobre cómo Dios está obrando en su vida, en su salud mental, nosotros seguimos contando a otras personas lo que Dios está haciendo en nuestras vidas por la palabra a través de la iglesia. Así que, mis hermanos, a disfrutar de este espacio espiritual con toda reverencia, con toda consagración y con una actitud de disposición inmensa para seguir recibiendo de parte de nuestro Dios. Mis hermanos, les invito que estén en pie, vamos a orar. Hoy vamos a leer la palabra del Señor en el libro de los Salmos, el capítulo 130 y 131. Pero antes de leer, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que todo lo que hagamos sea en su dirección, en su orientación. Oremos todos. Soberano Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias por esta nueva oportunidad que tú nos brindas de estar reunidos para alabar, para exaltar y glorificar tu nombre. Gracias, Dios mío, porque como iglesia nos damos cita en esta noche para disfrutar de este culto, de esta actividad de orden espiritual, donde tenemos la plena seguridad que tú estás allí para edificarnos a través de la alabanza, a través de la comunión, así sea por este medio, y a través de la palabra tuya que va a ser predicada en esta noche, Padre. Gracias, Dios, gracias, Dios mío, ayúdanos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, tomemos entonces nuestra Biblia y voy a leerles la palabra. Ustedes van siguiendo la lectura. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia, qué belleza, y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado y ha callado mi alma, como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Qué preciosa palabra que hemos leído. Así que, mis hermanos, vamos a disfrutar ahora de las alabanzas. Tomen asiento y vamos a estar muy dispuestos para disfrutar de este espacio de orden espiritual. Mis hermanos, aprovechemos cada minuto, aprovechemos cada instante y vamos a preparar nuestra mente muy dispuestos para luego escuchar el mensaje de la palabra de Dios que el pastor Jorge Enrique Orejuela
nos trae en esta nueva oportunidad y nosotros dispuestos para recibir, aplicar y hacer los cambios, los correctivos necesarios y seguir testificando de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. A todos mis hermanos en Colombia y en el mundo, que el Señor les bendiga grandemente. Dios les bendiga. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. He esperado, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Esperaré todo el día, cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti. En ti he esperado. Esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Esperaré todo el día, cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti. En ti he esperado. Esperaré todo el día, cada noche, muy temprano en la mañana.
día que clamé me respondiste. El día que clamé me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. El día que clamé me respondiste. El día que clamé me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. alta mar o en tierra tengo fe. Si vienen pruebas y dolor,
Dios me cuida con su amor. Confío en Dios, yo sé que me ama Él. En la furiosa lid es mi broquel. Si olas rugen con furor, mi amante Dios me cuida con su amor. Si guarda con amor la bella flor y puede guiar las aves con su voz, yo sé muy bien que Él piensa en mí. Mi amante Dios me cuida con su amor. Confío en Dios, yo sé que me ama Él. En la furiosa lid es mi broquel. Si olas rugen con furor, mi amante Dios me cuida con su amor. Confío en Dios porque en tribulación, en mis batallas o en la tempestad, si hay alegría, si hay dolor, mi amante Dios me cuida con su amor. Confío en Dios, yo sé que me ama Él. En la furiosa lid es mi broquel. Si olas rugen con furor, mi amante Dios me cuida con su amor. Si en valle oscuro andase, puedo ver que el buen pastor su oveja cuidará, y a sus olas me llevará. Mi amante Dios me cuida con su amor. Confío en Dios, yo sé que me ama Él. En la furiosa lid es mi broquel. Si olas
las cargas aumentan, su fuerza es mayor. Si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desesperarnos, el tiempo ha llegado en que Dios su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor.
qué canciones tan maravillosas acabamos de cantar. Muy oportunas, porque frente al estrés, frente a la ansiedad, frente a la angustia, es necesario desarrollar el arte de confiar en Dios, de esperar en Dios. Y entonces descubrir cosas como lo que cantábamos en la última canción. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Eso, hermanos míos, es una realidad que debe ser una expresión muy clara de nuestra experiencia espiritual delante de Dios. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder del Señor. No hay nada que impida que Dios obre. No hay nada que impida que Dios intervenga, que Dios meta la mano en una situación. El único cuello de botella para que las cosas se den es nuestra capacidad para poder abrirnos a recibir. Y todo comienza con descansar en la espera de lo que Dios es capaz de hacer. Si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desesperarnos, de entrar en estrés, de entrar en angustia, el tiempo ha llegado en que Dios obrará, porque Dios no está interesado en despertar en nosotros desesperación, porque Dios siempre llega a tiempo. Fíjense ustedes que hay en uno de los coros que cantábamos, el primero, muéstrame tus caminos, el compositor dice, en ti he esperado, en ti esperaré. Es decir, yo he esperado en ti, voy a seguir esperando en ti todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Entonces le dice a Dios, Señor, enséñame a esperar en ti, Señor. Fíjense que es todo un programa, esperar. Porque una cosa es esperar en la angustia y otra cosa es la espera en la confianza. En la forma de construir en la espera la paz, para evitar caer en situaciones en donde el estrés nos aniquile, porque el estrés mata. Eso es algo muy claro. El estrés destruye las vidas. Regresando entonces a esa idea, yo quiero proponerles que nos pongamos de pie y le expresemos al Señor en nuestra oración que nosotros precisamos que Él nos toque, que Él nos despierte, que Él nos sensibilice, que Él nos hable hoy por la palabra. El estrés es un mal monstruoso que no debe
tener mucho territorio en nosotros, distinto del buen estrés, como una condición inevitable y buena de apertura para enfrentar las cosas, pero que el mal estrés no, que no nos haga tanto daño esa condición. Y entonces que Dios nos toque, nos hable, que Dios nos sane. Puede ser que en el momento que estamos enseñando, que se está dando la predicación, Dios pueda estar metiendo la mano en la cabeza de la vida de alguien para liberarlo de esas ataduras terribles que lo están llevando a vivir crisis peores cada vez y que le están quitando todo sentido de bienestar. Hay victoria en esto que estamos trabajando de parte de Dios. Padre eterno, te damos gracias por todo lo que podemos vivir en ti y contigo. Gracias por esta palabra oportuna que nos estás dando, este trabajo serio que estás desplegando en la vida nuestra y que nos está invitando, Señor, a la superación y al crecimiento. Te agradezco tu intervención en esta noche. Precisamos de tu salvación, tus manifestaciones poderosas para intervenir y afectar la vida de nuestra gente, la vida de las personas que están en medio nuestro, porque para eso estamos metidos en un tema como este, para que tú nos sanes, para que tú nos liberes. Y por eso te pido que a través de este proceso que se va dando en la enseñanza y el recurso de la palabra que está llegando, tú comiences a sanar las vidas. Tienes el poder de obrar, Señor, como solo tú puedes hacerlo. Y entonces sanar tantas vidas malogradas, Señor, maltratadas, agobiadas por tantas penas, Señor, y condiciones abrumadoras que hacen que sufran tanto. Oh Señor, estamos dispuestos a recibir de ti todas tus formas de intervención, todas tus maneras de obrar, todas tus maneras de manifestarte. En el nombre glorioso de Jesucristo, gracias, Señor, porque sé que estás haciendo ya tu obra y sé que en este momento ya has desplegado toda la fuerza de tu Espíritu para manifestarse en todos los lugares que se están exponiendo a esta verdad, a este contenido. En el nombre de Jesús creo en tu obra perfecta, en tu manifestación amorosa, en la sanidad que viene de ti. Gracias, Padre, por Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos míos. Siéntense, por favor. Hermanos, generalmente el estrés no sobreviene de manera repentina, ¿no? A veces nosotros creemos que el estrés llega así como una cosa sorpresiva, o en la idea del texto, como ladrón en la noche. No, el estrés avisa, el estrés informa. El organismo del ser humano posee la capacidad para detectar las señales que se está dando ante un evento productor de estrés. Desde que aparece hasta que alcanza su máximo efecto, entonces nosotros vamos descubriendo que el estrés va quemando etapas. ¿Ya? El estrés no llega ni sorpresivamente, ni llega en una forma, diríamos, desordenada, porque el estrés se da alrededor de las manifestaciones orgánicas, las manifestaciones del organismo, las manifestaciones del organismo buscando prepararse para enfrentar las condiciones demandantes que se le aproximan. Entonces, eso tiene un plan ordenado, ¿ya? Y cuando estamos entendiendo eso, estamos descubriendo pues la inteligencia de nuestra condición humana. Somos inteligentes.
De modo que el estrés, cuando aparece, cuando comienza a dar visos de manifestarse, comienza con algo que se llama alarma, así lo definen los expertos. Luego pasa a otra dimensión que se llama resistencia hacia alarma. Luego el programa corporal hace resistencia. Y finalmente, cuando el estrés llega a su punto maligno, produce lo que se llama el agotamiento. ¿Ya? O sea, alarma, resistencia y agotamiento. En cuanto a la fase de alarma, constituye esa fase el aviso claro de la presencia de un agente estresante. El organismo lo percibe. La mente de la persona, la corteza cerebral, es informada y entonces en el análisis que hace, dice, ha llegado un agente estresante y entonces comienza a desplegar toda su estrategia y esa estrategia se va dando en un proceso fisiológico extraordinario. ¿Ya? De modo que cuando se recibe la alerta, cuando se dispara la alarma, hay unas reacciones fisiológicas ante ese agente estresante. Y esas son las primeras cosas que aparecen para advertir a la persona que debe ponerse en estado de alerta una vez que se percibe la situación. Ahora, digo la persona, pero no necesariamente la persona consciente, ¿ya? Porque esa alerta es allá adentro. Eso es un trabajo interno. La corteza cerebral, voy a decírselo así a manera de cuento, la corteza cerebral se pone de acuerdo con unos núcleos que se encuentran más abajo, llamado el sistema límbico, el sistema reticular, y ellos elaboran la alarma. Y entonces le dicen a otro centro que está muy importante, que está ya dentro del cerebro, que se llama hipotálamo, le dice, me hace el favor, y comienza a mover todo el sistema. Es el hipotálamo, tiene dos maneras de hacer funcionar la alarma. Por un lado, le envía una orden a una glándula pequeñita que está en la base del cerebro, que se llama hipófisis. La hipófisis es una glándula del tamaño de un grano de arroz, pero es una estructura decisiva en la producción de sustancias especiales como hormonas, y desde la hipófisis se manejan una gran cantidad de glándulas del cuerpo. Entonces, el hipotálamo le dice a la hipófisis, y la hipófisis envía una especie de sustancia, una hormona, dice factor, un factor estimulante, que yendo por la sangre va a una glándula que ya habíamos mencionado, la glándula suprarrenal, una glándula que está como una capucha
colocada sobre los riñones, ¿ya? Es como si se colocara un trapo sobre los riñones, y esa es la glándula suprarrenal. Y entonces, la sustancia estimulante que envía la hipófisis le dice a la corteza suprarrenal: necesitamos que se dispare todo el mecanismo para enfrentar el estrés. Y la suprarrenal comienza a producir, esa corteza suprarrenal comienza a producir unas hormonas, especialmente una llamada el cortisol, la cortisona. El cortisol es una sustancia básica, se dice que esa es la hormona del estrés, ¿ya? Y esa sustancia sale y comienza a afectar los órganos, algunos órganos del cuerpo, a despertar reacciones, ¿ya? Y, hermanos míos, ese cortisol entonces genera una reacción instantánea y automática. Por ejemplo, por el cortisol se saca de las células, especialmente de las células donde está almacenada, se saca el azúcar, la glucosa, y se suben los niveles de glucosa en la sangre. Se suben, digamos, las sustancias energéticas que se necesitan por si de pronto hay necesidad de producir mucho más energía, pero el cortisol eleva los niveles de glucosa, de azúcar, en la sangre. El cortisol facilita la excreción de agua. El cortisol trata de mantener estable la presión arterial. Y estimula también en la suprarrenal la producción de los andrógenos, como la testosterona, que son sustancias hormonales que ayudan a la diferenciación del ser masculino, la identificación del ser masculino como tal, y estimula el aumento de fuerza y de masa muscular. Fíjense que todos son elementos que van produciendo como recursos para enfrentarse al estrés, ¿ya? Más azúcar, el manejo de la presión arterial y otra cantidad de cosas como el manejo del calcio y otras sustancias que tienen que ver con el cortisol y todo, preparándolo para la reacción de estrés. Pero el hipotálamo también tiene otra vía, que se llama la vía neurovegetativa. Son unos nervios que van hacia los órganos, ¿ya? Y entonces, desde el hipotálamo se estimula la médula suprarrenal, en este caso el centro de la médula. La otra sustancia lo hacía en la corteza de la médula en la corteza de la glándula suprarrenal. Aquí es la médula, y entonces a través de esa información nerviosa, ¿ya? El sistema simpático, así lo llaman, se estimula la producción de las llamadas catecolaminas, muy importantes en el estrés. La adrenalina, por ejemplo, es segregada por esta glándula y especialmente se da en casos de estrés psíquico y en casos de ansiedad. Cuando usted tiene mucha ansiedad, usted bota adrenalina. Cuando el estrés es producido por elaboraciones mentales, la adrenalina se produce en cantidad. Y se produce también la noradrenalina, que la segregan las terminaciones nerviosas de este sistema llamado simpático, aumentando su concentración, especialmente cuando el estrés es físico
o en situaciones de alto riesgo o en situaciones de agresividad. Se produce noradrenalina y en el estrés psíquico y en los casos de ansiedad se produce mucha adrenalina. Esas hormonas son las encargadas de poner el cuerpo en estado de alerta, preparándola para la lucha o para huir, una de las dos. Si tengo que enfrentar y veo cómo enfrentar el factor, entonces lo enfrento, o si no, salgo corriendo, y entonces todo se prepara para eso. Son las que permiten enlazar el fenómeno del estrés con los fenómenos psicofisiológicos de la emoción, ¿ya? Y despierta la movilización de las defensas del organismo. Miren ustedes, todo eso se está produciendo allá adentro, pero no siempre usted es consciente de que eso está pasando, ¿ya? Solamente cuando la barrera estresante supera a la persona y está expresándose de tal forma que la persona se da cuenta que sus fuerzas no son suficientes. Descubre la persona que con lo que tiene no alcanza, va dándose cuenta que se está enfrentando a algo muy duro. Solo allí aparece el estado de conciencia del estrés existente, de modo que la persona se hace consciente de la alarma. A veces no se hace consciente de la alarma, solo se siente incómodo, solo se siente como tenso. A veces dice, sí, estoy nervioso, sí, me asusté y reaccioné de tal manera, sí, como que me agité, pero la persona va descubriendo que el organismo organiza su defensa, ¿ya? Insisto, sin preguntarle nada, y gracias a Dios que no pregunta nada, porque el organismo viene haciendo eso hace millones de años, ¿ya? Hace mucho tiempo. Y no solo cuando, en la condición del ser humano, con los seres animales anteriores al ser humano, ese mecanismo se ha venido elaborando. Entonces, fisiológicamente, se disparan todos esos procesos tremendos, ¿ya? Y con toda esa tormenta de hormonas, se producen los efectos orgánicos del estrés, ¿ya? ¿Y cuáles son? Se aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ve? Corazón palpita más rápido. Eso es un efecto del estrés. Se contrae el vaso, el órgano que está aquí al lado derecho, ¿ya? Perdón, es el lado izquierdo, perdón. Aquí al lado izquierdo, acá abajito, se contrae el vaso. ¿Con qué finalidad? Para liberar una gran cantidad de glóbulos rojos, porque necesita un gran plan de oxidación, se necesita que se ponga a circular gran cantidad de oxígeno, porque se necesita además tener recursos por si en alguna forma hay pérdida de sangre, cosas así por el estilo, ¿no? Que es una preparación para cualquier cosa que se dé, ¿ya? Se produce una redistribución de la sangre. Miren ustedes todo lo que hacen estas hormonas. Redistribuyen la sangre, de modo que en un buen manejo de la economía interna, la sangre abandona los puntos menos importantes, donde no se necesita en ese instante, como es la piel. Por eso en el estrés aparece la típica palidez del estresado, ¿ya? Y la palidez no es de susto, la palidez
podría ser de susto, pero la palidez es porque toda la sangre de la piel se va a buscar los órganos más importantes que necesitan funcionar bien en el estrés. ¿Ya? Se saca la sangre de las vísceras intestinales para ir la sangre a los músculos, ir al cerebro e ir al corazón, que son las zonas donde está la acción. Entonces, imaginen ustedes todo eso tan inteligente, elaborado por el mismo cuerpo, le dice a la piel, oiga, usted ahora no necesita sangre, usted no necesita estar bonita, usted no necesita estar rosadita, usted ahora con poquito tiene, deme toda la sangre que tiene, porque es que el cerebro la necesita, los músculos la necesitan, el corazón la necesita. ¿Ya? Aumenta la capacidad respiratoria. Ese es un efecto de las hormonas del estrés. Y se produce una dilatación de las pupilas. Es como una preparación para cualquier tipo de reacción. Los sentidos despiertos. Aumenta la coagulación de la sangre, por si hay una herida. Entonces, si hay una herida, la sangre coagula fácil. Vemos que esas hormonas producen aumento de el sistema de coagulación de la sangre y se aumenta el número de los linfocitos, que son las células encargadas de la defensa. De modo que se ponen todos los batallones del ejército defensivo del organismo en estado de, ¿cómo lo llaman? De alerta, pero eso tiene un nombre, ¿ya? Donde las personas, los soldados están preparados para salir listos ya para cualquier emergencia que se presente, porque están ya conscientes que las emergencias van a llegar. Y entonces se aumenta el número de linfocitos. Todo eso es reacción de estrés. Y si ustedes ven eso, eso es muy bueno. Si ustedes lo analizan, eso es muy favorable. Pero es muy favorable para que funcione en un momento. Eso es muy favorable para una situación aguda, concreta, y que llegue la condición ataque y se presente la defensa o se presente la postura del organismo saliendo adelante en la situación de estrés. Ese es el poder de la alarma. Ese es el poder de la alarma. ¿Ya? Cuando el estrés se prolonga, su presencia más allá de la fase de alarma, la persona entra en la segunda fase denominada resistencia. ¿Qué es? Ya es el ataque frontal. Esa es la resistencia. ¿Ya? De modo que en esa etapa el organismo intenta superar, adaptarse o afrontar la presencia de los factores que percibe como una amenaza o del agente nocivo, y se producen reacciones, ¿ya? Porque si logra hacer el control, entonces los niveles de las catecolaminas o de los corticosteroides se normalizan y tiende a desaparecer toda la sintomatología. Pero se puede dar el caso de que en el enfrentamiento la cosa sea más grave y se da cuenta el organismo, y cuando la persona es consciente se da cuenta la persona que su capacidad tiene un límite, y como consecuencia de eso se ve
frustrada la persona en su manejo defensivo y la persona comienza a sufrir. Y entonces se va elaborando las características de la última fase. Empieza a tomar conciencia de que está perdiendo mucha energía y su rendimiento es menor. ¿Ya? Se hace más, pero los resultados son menos porque el organismo se está agotando, lo cual hace, la hace tratar de salir adelante, buscar la manera, pero no encuentra la forma. Y esa situación se convierte en un círculo vicioso, ¿ya? Sobre todo cuando está acompañada de ansiedad ante la posibilidad de un fracaso. Entonces se presenta la tercera fase, la fase de agotamiento, que es la fase terminal del estrés. Eso ocurre cuando la agresión se repite con frecuencia. Pasa una vez, vuelve a suceder, de modo que se dispara el mismo mecanismo y eso va agotando reservas, va agotando energía y va agotando las sustancias mismas, el cortisol mismo se ve afectado. Como que la repetición o cuando la experiencia es de larga duración y cuando los recursos de la persona para conseguir un nivel de adaptación no son suficientes, entonces se entra en esa fase de agotamiento que conlleva cosas muy tristes. En primer lugar, se produce una alteración de los tejidos del cuerpo y aparecen las patologías llamadas patologías psicosomáticas, ¿ya? Es decir, el organismo comienza a mostrar su condición de no preparación o de no disposición para manejar el estado crítico que se está presentando. Ya sus reservas se agotaron y está entrando en fases de limitación, de esfuerzos sin resultados, con unas implicaciones muy tristes a todo nivel, ¿ya? Porque entonces se va dando como consecuencia un estado de fatiga, ¿ve? Ese es un estado que se produce en el agotamiento. Se produce ansiedad en el agotamiento y se puede producir depresión. Tres cosas: agotamiento, ansiedad, depresión. Y esas pueden aparecer por separado o pueden aparecer simultáneamente. Entonces, fíjense ustedes que ya llegamos a esta triste experiencia del estrés malo, del distrés, que va dejando ver todas unas condiciones patológicas que afectan ese organismo, ¿ya? Entonces, la fatiga incluye un cansancio que no se restaura, típico del estresado. Es decir, no importa que la persona diga que se acuesta a dormir, se levanta igual de cansado que como se acostó, no se restaura, especialmente con el sueño nocturno, que es lo que uno espera, el sueño nocturno produzca restauración. Y generalmente ese estado de agotamiento, ese estado de fatiga, va acompañado de nerviosismo. La persona se muestra nerviosa, irritable, se descubre tensa,
y comienza a hacer manifestaciones de ira. Son características del estado del estrés que llega al punto del agotamiento, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes que esa condición de fatiga es una condición orgánica, solo que tiene manifestaciones a nivel mental, a nivel anímico. Entonces, imaginen usted una persona que vive su estrés, llega muy cansado del trabajo producto del estrés y se acuesta y duerme con sobresaltos y se despierta continuamente o a veces ni puede dormir y entonces busca que los médicos le ordenen un somnífero o le ordenen una medicina para bajarle la ansiedad y que le permita dormir. Sin embargo, mientras esté en la condición de estrés, manejando el estrés, el descanso no se produce. Y entonces, por esas condiciones de insuficiencia propia del cortisol que se necesita, se supone que cuando uno despierta en la mañana, el cortisol está en concentraciones suficientes para uno comenzar a usarlo en las demandas del diario vivir, pero en esa condición de una persona estresada todo el tiempo, va a buscar cortisol y no encuentra por ninguna parte, no lo venden en ninguna parte dentro del organismo porque se agotó, ¿ya? Y entonces el organismo vive a palo seco, una cantidad de condiciones que van tensionando mucho más y eso genera el estado propio de la fatiga, ¿ya? Entonces aparece la condición de la persona nerviosa, ¿ya? Persona que reacciona fácilmente, entonces se vuelve una persona irritable, una persona tensa y en la casa no lo soporta porque a toda hora está gritando, está de mal genio, está insoportable. Dice es que nosotros no le hemos hecho nada para que se comporte así, pero la mayoría de las veces en la casa no se dan cuenta que lo que está viviendo esa persona es un agotamiento producto del estrés. Respecto de la ansiedad, la persona la vive frente a una diversidad de situaciones, porque no solo es ante la gente estresante, sino ante experiencias que normalmente no deberían producirle ansiedad, pero sí, esa persona se vuelve a un territorio de ansiedades a todo nivel, a toda hora, en todas las circunstancias. Y claro, un estado de ansiedad perpetuado es una condición que va a estar moviendo cantidades enormes de adrenalina, de norepinefrina. Y entiéndanme, hermanos, que esas sustancias son como esas sustancias psicoactivas, esas drogas que usa la gente que terminan violentando totalmente el organismo en un manejo crónico, ¿ya? Entonces, la ansiedad, que es un producto del estrés en este caso, se va expresando a muchos niveles y por causas diversas. Y aparece también la depresión, muchas veces ligada a la ansiedad. La persona carece de motivación para encontrar placentera sus actividades, sufre de insomnio. Imagínense ustedes dándole la vuelta al otro problema de fatiga.
sus pensamientos son pesimistas y los sentimientos hacia la misma persona son cada vez más negativos. Descubran ustedes esta expresión florida de síntomas, ¿ya? De manifestaciones tanto físicas como mentales, y se darán cuenta que la persona, popularmente nosotros decimos, está llevada, ¿ya? Tiene unas condiciones totalmente afectadas y por tanto el riesgo del deterioro de su vida, de sus posibilidades existenciales es enorme, y la posibilidad de que vengan enfermedades consecuencia de eso a partir de la afectación de órganos, porque se ven órganos, digamos, tocados directamente por el elemento de estrés, que aparezcan enfermedades y que se manifiesten como consecuencia del estado mental comprometido, es muy posible. De modo que en un momento de estrés que a una persona le dé un infarto es muy posible. Que una persona tenga una crisis hipertensiva por razón de un estrés incontrolado y que esa crisis hipertensiva lo lleve a un derrame cerebral, eso es posible, ¿ya? A tantas cosas que se pueden dar y uno dice, bueno, es que se murió del infarto, es que tenía una afectación cardíaca. Realmente no era por la afectación cardíaca, quizás ni la había, pero el estrés deterioró todo y produjo todas esas implicaciones tristes. Es importante tomar conciencia de que todas las personas tienen un límite y que si éste es respetado, tendrá oportunidad de que tanto su calidad de vida como su esperanza de vida se vean mejoradas. Por eso quiero decirles, hermanos, estamos urgidos, oigan bien, estamos urgidos de aprender el arte, así lo llamaría yo, el arte de relacionarnos con Dios en la espera de soluciones, no necesariamente de que las soluciones se den, porque el punto crítico en el estrés no es que se resuelvan las cosas, sino que una persona vea con otros ojos sus posibilidades, teniendo en cuenta que en el caso nuestro, en razón de la fe, nosotros tenemos oportunidad de vivir soluciones mucho antes de que ellas aparezcan. Eso en el campo espiritual bíblico se define la espera en Dios, se define como la espera en Dios. Es el arte de colocarnos en las manos de Dios. Aprender a colocarnos en las manos de Dios. Que Él vaya estableciendo el control, oiga, no solo sobre nuestros pensamientos, no solo sobre las condiciones desde el punto de vista estrictamente mental, sino sobre todas nuestras condiciones orgánicas. La inteligencia que controla la inteligencia del cuerpo no es la nuestra. La inteligencia que controla la inteligencia del cuerpo es la inteligencia de Dios, porque Él la creó. Y Él puede reordenar cosas, aún más allá de que nosotros nos demos cuenta. Puede que no nos demos cuenta, pero así como nuestro organismo funciona a la defensiva y a veces tratando de defender empeora las cosas. Por defenderse crea condiciones agresivas como las del estrés. El que creó eso tiene poder de obrar allá adentro y hacer el orden en medio de la tempestad que se ha desatado dentro del organismo. Eso es una guerra. A veces es una guerra que tiene que ver con ideas sueltas
y nada en concreto. Pero se disparó la guerra y balas vienen, balas van y mueren inocentes. Y al final se descubre que el asunto no daba para tanto, pero a eso se llegó, que eso es lo que uno nota en los manejos sociales actuales. Hay quienes son expertos en promover inestabilidad para crear la imagen de que esto está llevado, de que esto está terrible. Y entonces crean por todas partes sus manejos, ¿ya? Creando como la visión de crisis a partir de actos manipulados para que todo el mundo haga la interpretación y diga, esto está muy feo, esto está al punto del caos, esto está totalmente desestabilizado, y eso no es más que una imagen que se quiere dar y da pavor que el pueblo sea tan ingenuo y no tenga sensibilidad para entender que no se puede dejar mover por cosas así. Es lo que el organismo a veces no logra manejar. Se sale del control del organismo, pero hay alguien que tiene un poder más allá del poder de nuestro propio organismo. No somos nosotros con nuestra conciencia, porque aunque intentemos no podemos, porque el cuerpo nos lleva kilómetros de ventaja en lo que está haciendo. Pero ese Dios nuestro, que es capaz de obrar en nosotros más allá de nuestro estado consciente, ese Dios nuestro puede hacer la paz, puede aquietar la tempestad, así como en la expresión del texto de un Jesús que se levanta y le ordena al mar que se aquiete, al viento que se detenga. Podemos decir que hay experiencias con el poder de Dios, como dice el texto de Filipenses, que va más allá de nuestro entendimiento, y Dios es capaz de aquietar las aguas y producir la paz y la tranquilidad mientras el organismo comienza a hacer su recuperación. En el Salmo 130, nosotros vemos algo muy bonito. Son estos salmistas que hablan de sus experiencias y al mostrarnos sus experiencias nos desnudan esto de cómo aprendieron a manejar el estrés con la confianza en Dios. Dice el salmista en su dura experiencia, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Es un texto hermosísimo, es uno de los textos más grandes de las experiencias psíquicas de un ser humano que no tiene que ver lo que está viviendo con simples hechos circunstanciales al alcance de todo el mundo, sino cosas muy propias. Y desde allá adentro no tiene a dónde más clamar porque no hay quien pueda ver eso, no hay quien pueda entender eso. Y dice él, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Está hablando desde su experiencia, puede ser una terrible experiencia de estrés. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová. Dice que tiene que ver con estado de conciencia. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Una crisis existencial por un estado moral, probablemente. Hay otras cosas que dan las mismas características, pero es una cosa muy profunda de la vida de la persona. Y allá, ¿quién puede intervenir? Allá, ¿quién puede llegar? Allá, ¿quién puede darnos un consejo de fondo si eso lo estamos viviendo en una condición que ni siquiera nosotros podemos decir que somos absolutamente conscientes de lo que está pasando? Hermanos, cuando todas esas hormonas estén disparadas allá adentro y nosotros viviendo una cantidad de cosas con apreciaciones y sentires por todo el cuerpo y con una mente perturbada por toda la serie de preocupaciones y de angustias, efectos de la ansiedad que se dispara en nosotros, efectos de la depresión. Dice él, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado.
Y entonces aparecen unos textos hermosos con un contenido que yo diría es un contenido poético que se va extendiendo, es como un abanico que se va abriendo. Dice, esperé yo a Jehová. Y luego dice, esperó mi alma. En su palabra he esperado 3 veces. Y luego la cuarta, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. El punto es que sí estoy esperando. Y estoy esperando de Él. No estoy esperando de esta situación de estrés. No estoy esperando de las circunstancias. No estoy esperando de mi cuerpo, porque mi cuerpo está clamando en la experiencia dramática que está viviendo. Estoy esperando en el único que puede hacer algo, el único que puede traer la paz en este desasosiego. Esperé yo a Jehová, 1. Esperó mi alma, 2. En su palabra he esperado, 3. Mi alma espera a Jehová. Aleluya. Luego en el versículo 7, espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él. Es decir, esto no me va a hundir, esto no me va a llevar a la desesperación, esto no me va a llevar a la crisis de un estrés, de agotamiento, hasta producir otros males terribles, que me quite la paz, que me quite el sueño, que me quite la oportunidad de recuperar las energías de mi organismo. No, ¿por qué? Porque aunque me siento muy mal, abrumado por mi pecado, en Jehová hay misericordia y abundante redención con Él, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Vean este tipo de experiencia. Es un arte, hermanos míos, aprender a esperar en Dios cuando nuestro organismo no nos acompaña, porque está bajo el embate duro de un estrés que lo desestabiliza. Yo no puedo recurrir a mi inteligencia, yo no puedo recurrir a los estados profundos de mi conciencia porque no tengo cómo llegar allá en esa balacera interna, yo no tengo cómo cruzarme en medio de ese ambiente totalmente afectado por la guerra interior de mi vida. Y entonces esa persona dice, ¿a quién voy a clamar? ¿Cuál es el único bombero que pueda apagar este incendio si no es Dios? Y desarrolla el arte de esperar, porque es que cuando usted está estresado, decir que espera en Dios, si usted no tiene la disciplina para eso, usted no va a lograr nunca. Esa es la condición dolorosa de mucha gente, que cuando los males llegan a ese nivel, no tiene estructura, no tiene orden, por tanto no tiene disciplina para lograr llegar donde tiene que llegar, en la confianza en Dios. De modo que de esa nada que produce la desestabilización de su condición biológica y de su condición mental, esa persona descubre que llega el poder de Dios y va colocando todo en su sitio, va ordenando todo, va estabilizando todo, y de un momento a otro, en unas pocas horas, yo digo que a veces por extensión, en un día, en 2 días, la persona que estuvo en una crisis donde lo llevaron a una clínica de reposo en función de un estrés de agotamiento, esa persona de pronto se levanta de allí totalmente renovado, reestructurado, con posibilidad para el descanso y sobre todo con una habilidad enorme para funcionar normalmente y pensar como una persona cuerda, una persona profundamente estable. Prestenle atención, hermanos míos, esto es el cristianismo.
Este es el cristianismo. Esta es la forma como funciona esto. No estamos exentos de caer en un estado de estos. Pero si tenemos escuela, y de hecho si tenemos trabajo que tenemos que comenzar a desarrollarlo en la iglesia, de hacer ejercicios, de hacer prácticas espirituales que nos lleven a tener el manejo en momentos críticos y a ir a Dios, a desarrollar la experiencia de la espera en Dios. Desarrollar el nivel de confianza que le permita bajarle la intensidad a la vida. Como el salmista del Salmo 31, cuando se vio en las condiciones posiblemente de llegar al estrés por expectativas, por intereses, por acciones, por el desespero de conquista, por la codicia que se le despierta. Él en disciplina aprendió a ponerle control y a bajar voluntariamente el nivel de sus expectativas, echando mano de su confianza en Dios. Jehová no se ha enaltecido mi corazón, ni mis ojos, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Y por eso el versículo 2 comienza con una expresión que indica disciplina. En verdad que me he comportado y he acallado en mi alma. Es decir, le he dicho a mi interés de logros, le he dicho a mi afán de conseguir cosas rápido, le he dicho a mi desespero por tener lo que otros tienen, por llegar donde otros han llegado desde el punto de vista de conquistas de este mundo. Le he dicho, acállate y aprende a vivir confiado en tu Dios. Y dice, en verdad que me he comportado y he acallado a mi alma. Es decir, yo le dije a mi alma, a mí no me vas a poner en la desesperación y en la angustia de lograr cosas para luego entrar en situaciones críticas, porque lo mismo que voy a conseguir estresándome, me lo va a dar Dios si confío en Él. Oigan lo que estoy diciendo. Oigan bien lo que estoy diciendo. Lo mismo. Y de hecho mucho más que lo que voy a conseguir yo, angustiándome por mi codicia, por mi afán de logros instantáneos, por mi desespero por conseguir lo que otros han conseguido y verme tan importante en sus logros como otros se ven. Eso mismo y mucho más que eso voy a lograr cuando yo aprendo a vivir como un niño destetado de su madre, no en el regazo de mi mamá o de su mamá, sino en el regazo de Dios. La garantía del sustento de Dios es tal que sin esos afanes, haciendo mi trabajo, cumpliendo con mi deber, haciendo las cosas con el interés de prestar cada vez el mejor servicio en función de la labor con la cual me encuentro comprometido, y nunca pensando que fruto de mi esfuerzo van a venir muchas conquistas, sino que cualquier conquista siempre es expresión de la gracia de Dios. Aprendiendo a vivir de esa manera, es decir, aprendiendo a esperar en Dios, yo voy a vivir sin estrés y Dios me va a bendecir como mi vida estresada jamás lo va a lograr. Y yo espero que esto me lo crean, porque así funciona el sistema. El sistema de Dios funciona así. Hay gente a la que Dios abandona en sus afanes. Pues sí, quieres hacer mucho, hazlo. Dedícate a eso. Cuando estés con los nervios crispados por la angustia producto del estrés, no me vengas a llorar, porque yo no voy a dar remedios cuando te quise dar la prevención. ¿Ya? Allá tú, elige tú ese camino, pero no cuentes conmigo. Pero si quieres que yo esté allí, bájale
la atención al asunto, espera menos en ti y espera más en mí. Y te darás cuenta que yo soy capaz de darte lo que tú nunca lograrás con tu propio esfuerzo. Y te colocaré en un lugar tan alto que lo único que te va a quedar es poder decirle a todo el mundo, aquí me ha traído el Señor. Y descubrirás que tu vida exitosa no depende de tus afanes y tu desesperado interés por conquistar metas. El éxito viene de mi mano. Déjate guiar. Por eso el salmista dice, espera, oh Israel, en Jehová, en el mismo espíritu del Salmo 130. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Los quiero dejar con un texto hermoso, muy significativo alrededor de esta idea. El Salmo 85. Salmo 85. Porque uno tiene que desconfiar de su propio cuerpo en cuanto a la resistencia que tenga. A veces no nos damos cuenta cuando viene la crisis en camino y le estamos exigiendo al cuerpo lo que el cuerpo ya no nos va a poder dar. Y muchas veces, en horas, hacemos el último movimiento que nuestro cuerpo nos va a responder saludablemente, porque va a llegar el momento en que caiga la gota que rebasará el nivel de posibilidades. Y rebasado, hermanos míos, todo lo que le caiga encima se va a derramar, produciendo el efecto de crisis. Uno dice, es que yo eso lo hice bien tanto tiempo, tantos años, y no nos dimos cuenta que fuimos rebasando, que fuimos llenando la copa hasta que ya se llenó, y cualquier otro pequeño movimiento que hagamos, nuestro cuerpo reacciona feo. Entonces nosotros decimos, yo no sé qué me pasa, si yo esto era capaz de hacerlo antes, pues ya no lo puede hacer porque ya metió a su cuerpo en crisis. Ya generó la inestabilidad terrible de una crisis pavorosa que le quitó los espacios de posibilidad, de bienestar. En el Salmo 85 mejor. Salmo 85. Mire lo que dice el versículo 8, muy acorde con esto que estamos manejando. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Es decir, voy a prestarle atención a lo que Dios me dice. Porque yo sé que lo que Dios me dice es que cuando Dios habla, no habla solo con argumentos, sino que su poder habla con hechos. Y entonces, cuando Dios habla, Dios dice cosas que impiden que yo caiga en el juego mentiroso de los intereses de este mundo. De modo que dice, yo voy a escuchar lo que dice Jehová Dios, porque va a hablar paz a su pueblo. Es decir, va a traerlos a la serenidad, va a ponerlos en armonía, va a crear el ambiente propio del equilibrio interior. Eso es justicia, expresado como equilibrio, equidad, verticalidad. ¿Con qué propósito? De que no terminemos haciendo cosas tan absurdas que nos metan en la locura. ¿Ya? Ciertamente cercana está tu salvación cercana está su salvación a los que le temen,
para que habite la gloria en nuestra tierra. Por eso, hermanos míos, este es un tiempo de replantear nuestra práctica espiritual. Porque me preocupa la insolvencia espiritual nuestra, lo que tenemos en estructura y en capacidad de reacción es tan elemental que pequeñas cosas nos producen grandes crisis y nosotros no tenemos herramientas espirituales para salir de ellas, porque vivimos muy superficialmente la experiencia de Dios, porque no tenemos, digámoslo así, habilidades en hacer ejercicios que nos lleven a volvernos expertos en la espera en Dios. Y porque por otro lado, nuestra práctica mental es una práctica propia del mundo. En la medida en que van llegando los factores de estrés, vamos haciendo cada vez más locuras que nos van a estresar más y nos metemos en un remolino de condiciones agresivas y destructivas y no hay nada que invoque la paz en la vida nuestra. Al punto que si alguien llega a reprendernos y a decirnos, por allí no es, detenga esa ruta de vida, nos molestamos enormemente porque nos parece que nos está cortando las alas y nos está quitando la oportunidad de desarrollar las cosas que en el mundo nos dicen son eficaces, cuando no nos dicen de fondo que cada día nos van a meter en condiciones estresantes peores de las cuales no vamos a salir, sino que vamos a terminar en un centro psiquiátrico, en una clínica de reposo, porque no va a haber otra forma sino meternos a dormir unos cuantos días a ver si se produce el descongestionamiento de toda nuestra estructura mental y podemos hacer un nuevo orden en nuestra mente. Esa obra es la que hace Dios. De modo que aplíquese, busque ayuda para que comience con toda la iglesia a hacer ejercicios que nos lleven a ser expertos en manejar condiciones de estrés en las experiencias de nuestra espera genuina en Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que Dios nos dé habilidades para manejar estas cosas bien manejadas, porque ya vieron ustedes todo ese disparo fisiológico, y es fisiológico. Allí no está pasando nada distinto que el organismo no haga regularmente, pero cuando el organismo lo hace todo y no resuelve nada, se agotan las condiciones, se afecta el cuerpo y se daña la vida. Que Dios nos dé alternativas, que Dios nos dé oportunidades distintas. Oremos para eso, pónganse de pie, porque es tiempo de comenzar a hacer un ejercicio espiritual que nos lleve a descubrir los caminos que nos conducen a la paz de Dios. Esa es la paz que necesitamos, ¿ya? La paz que viene de Dios, porque por otro lado eso no funciona. Jesús dice, yo no se la doy como el mundo la da, porque es que el mundo allí no puede hacer nada, pero Dios a través de Cristo sí hace cosas extraordinarias, aún en los momentos en que llegamos al punto del agotamiento en un estrés no resuelto. Que Dios nos ayude. Oremos, Padre eterno, gracias por todo esto que nos das, por esta oportunidad que tenemos de enfrentarnos a este problema serio, a esta condición mental, anímica, a esta condición fisiológica que a veces se sale de control y hace tanto daño. Te presento la vida de mis hermanos, Señor, en sus experiencias, en sus situaciones. Sé que hay hermanos viviendo estrés fuerte en este momento. Sé que hay hermanos que vienen agotados por condiciones anímicas, por condiciones mentales, por situaciones laborales, Señor, que se están dando por todo el juego de las preocupaciones de este tiempo de la pandemia, por todas las crisis que todo esto ha despertado. Señor, hay un estado de estrés que necesitamos resolver y que se sane en nuestro pueblo.
Llévanos, Señor, a encontrar los caminos de prácticas espirituales en donde la espera en ti se vuelva nuestra salud, nuestra alternativa, nuestra solución de fondo, nuestra situación esperanzada y perfectamente establecida en el orden válido. Señor, sánanos, Dios mío, libéranos de todas estas fuerzas malignas, recrea nuestro estado de vida, Señor, y saca de nosotros todas estas condiciones que nos han estresado y nos han quitado la paz y nos han metido en locuras, en condiciones de adversidad, de negatividad, tanto en lo físico, en lo mental como en lo espiritual. En el nombre glorioso de Jesús, creemos en esa obra que estás haciendo, que estás perfeccionando, Padre Santo. Amén, amén, amén. Hermanos, busquen ayuda. Y voy a pedirle a los pastores que comencemos a buscar acuerdos para hacer prácticas espirituales de más compromiso. A veces yo veo que terminamos hablando mucho y nuestra estructura espiritual sigue siendo muy frágil. No hay mucho tiempo de oración. No lo digo pensando en los pastores, no en toda la iglesia. No hay mucho tiempo dedicado a la búsqueda de Dios. No hay disciplina en ese sentido, ¿no? Que cuando llega cualquier crisis, hermanos, eso nos tira de muerte, nos pone en condiciones de riesgo de sobrevivencia. Es decir, de pronto ni nos levantamos porque parece que nos hubiera arrollado una tractomula en esa experiencia de nuestra vida, agobiado por alguna situación que nos ha estresado. Vamos a practicar mucho más. Y por favor recuerden que el próximo sábado y el próximo domingo es jornada misionera. Tenemos nuestro programa misionero el próximo fin de semana. Dios les bendiga a todos. Salúdense como mejor puedan hacerlo y a buscar ayuda, porque el estrés no nos va a ganar la partida. Dios les bendiga. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Entender lo que la iglesia puede hacer cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor para hacer en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida
mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.